Buenas tardes, estimados colegas y amigos de la Casa de América. Bienvenidos a la Casa de América, a esta mesa redonda sobre las elecciones presidenciales en Ecuador del 9 de febrero próximo, dentro de nuestro ciclo América Vota. Desde su fundación, la Casa de América organiza actos para analizar y comentar la situación de los países americanos en vísperas de sus elecciones presidenciales. Se trata de encuentros con académicos, periodistas y analistas especializados que por su rigor e interés se convierten muchas veces en una referencia tanto en España como en América. Con seguridad, nuestra mesa redonda de hoy nos será muy interesante para conocer mejor las claves actuales de la política ecuatoriana ante unas elecciones presidenciales de gran trascendencia. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de nuestros participantes. Alejandro López Canorea, antropólogo y analista de política internacional. Desde el año 2020 forma parte del equipo de Descifrando la Guerra como coordinador. También nos acompaña Javier Bernabé Fraguas, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, y el moderador Javier Gutiérrez, periodista de Radiotelevisión Española, quien ha sido jefe del área de Nacional de los Telediarios, corresponsal en México y enviado especial a algunos de los principales conflictos internacionales. Como saben, en noviembre de 2023 se realizaron elecciones anticipadas convocadas por el expresidente Guillermo Lasso mediante la figura constitucional de la muerte cruzada. Elecciones que fueron ganadas por Daniel Noboa en segunda vuelta frente a la candidata La Revolución Ciudadana Luisa González. Este mandato es de duración corta hasta llegar a cubrir el tiempo que faltaba para los 4 años del mandato anterior. De este modo, en estos comicios próximos de 2025, 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al presidente del periodo 2025-2029 en un país que vive una triple crisis de seguridad, económica y energética. Todo ello, unido al clima social, el desprestigio de la política, la desesperanza y la falta de oportunidades laborales, ha llevado a muchos ecuatorianos a considerar la emigración como una de las opciones viables, fenómeno que también con seguridad analizaremos. En definitiva, un panorama apasionante que se nos presenta en Ecuador, cuyas claves nos harán más patentes los expertos que hoy acogemos. Bienvenidos una vez más y cedo la palabra a Javier Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. A veces no es tan importante el número, sino la calidad, ¿no? Y también tenemos que recordar la gente que nos está viendo desde sus casas a través de redes sociales y de plataformas. Bueno, como ha dicho Moisés, Ecuador afronta pues, una situación bastante difícil, crítica, con una crisis que es múltiple, que es no solo de seguridad y económica, sino también institucional, política y, por tanto, social. Y los comicios que se van a celebrar este domingo, para los que están convocados 13.700.000 ecuatorianos, son cruciales para el futuro del país andino. Por tanto, lo que queremos en esta hora que tenemos por delante es principalmente pues, arrojar un poco de luz de lo que está pasando allí en Ecuador, no solo porque nos interesa lo que sucede en un país hermano como es Ecuador, sino también por los múltiples lazos que tenemos históricos, económicos, sociales, que son cruciales también para España. Y tampoco podemos olvidarnos de la gran comunidad ecuatoriana que vive en nuestro país, de los cuales casi 190.000 pueden ejercer su derecho al voto el próximo domingo. Como ha dicho Moisés, tenemos para analizar y hacer pues una radiografía de lo que está sucediendo en el país y también los posibles escenarios que pueden determinarse después de la celebración de las elecciones a 2 expertos en el área que vamos a analizar. Javier Bernabé es profesor y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, pero además ha sido consultor, cooperante y observador internacional en distintos procesos electorales, principalmente en América Latina, enviado por la Unión Europea y por la Organización de Estados Americanos, y conoce muy bien
América Latina, ha estado en 19 países, si no me equivoco, y Ecuador lo conoce pues, como la palma de su mano. Y Alejandro López, también lo ha presentado Moisés, es antropólogo, analista y dirige el medio especializado en política internacional Descifrando la Guerra. Son múltiples sus coberturas, destacando en el espacio postsoviético, pero también en América Latina, especialmente con las comunidades indígenas. Y, bueno, es una cara conocida porque muchos medios de comunicación pues, aprecian mucho los análisis certeros que haces de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias a los dos, bienvenidos. Gracias a vosotros. Y para empezar, bueno, las charlas aquí en Casa de América tienen un formato que es aproximadamente de 1 hora. Primero vamos a confrontar un poco las ideas que tengan, habrá muchos puntos que coincidáis en ellos, en el análisis, y después me gustaría que abriéramos un poco el debate a los participantes que están aquí y si hay alguna pregunta de fuera, pues que también puedan ejercerla y hacerla, ¿no? Pero primero quiero que me digáis, con este panorama que hemos puesto, tan difícil que tiene Ecuador, que nos hicierais una primera valoración de cuál es la situación real del país, de cuando vayan este domingo los ecuatorianos a votar, qué es lo que tienen que pensar, porque hay tantos frentes abiertos que es muy difícil, pero sobre todo esa imagen general ahora mismo del país. Bueno, en Ecuador van a votar por primera vez un montón de jóvenes y ese montón de jóvenes tiene un peso fundamental en redes sociales. Esas redes sociales ahora mismo están posicionadas al lado clarísimo del actual presidente Noboa. Hay que destacar también que su mujer es una influencer muy conocida y ese peso en la campaña electoral está siendo definitivo, por dar una pincelada. Otro elemento es que todo ese marco general se fundamenta en un país en el que el 40 y pico, un poquito más del 40% de la población está bajo el nivel de la pobreza, del que el 12,7% del total está dentro de extrema pobreza. Con esos parámetros, pues yo creo que tenemos un panorama bastante complicado solo por dar 2 espacios poblacionales importantes, ¿no? Y darte como titulares. Bueno, yo creo que hay muchas crisis que has mencionado y que son importantísimas para los electores, pero al final, si algo está demostrando este último ciclo, los 3 últimos ciclos han sido precisamente el clivaje del que tanto se ha hablado, correísmo, anticorreísmo, ¿no? Parece que después de tantos años los votantes siguen todavía viendo eso como uno de los ejes principales de campaña, incluso con ese perfil invisible, ¿no? Durante todos estos días. ¿Por qué digo esto? Al final es que el perfil que pueda capitalizar eso desde el sector de las derechas, variadas, renovándose en distintos ámbitos, como ha comentado, creo que va a ser el que tenga la capacidad de dirigir Ecuador hacia un nuevo periodo y que además, si tal y como apunta Daniel Noboa consigue consolidarse, podría ser un futuro algo más duro con la institucionalidad de lo que hemos visto hasta ahora. No es solo ya la crisis que habrá que hablar, energética, política, de seguridad, económica, sino que probablemente tengamos que asomarnos a una crisis institucional, viendo cómo ha sido este breve periodo de Noboa y los 2 anteriores. Al final ha parecido que el correísmo era un periodo de estabilidad, que habrá que matizar mucho, pero resulta que ha sido una excepción si miramos un poco la historia de Ecuador. En esto vamos a profundizar ahora. Estamos todos familiarizados más o menos, pero habrá algunas personas que no. En estas elecciones se elige presidente, vicepresidente, se renueva por completo la Asamblea Nacional y se eligen también a diputados del Parlamento andino. Y como bien ha mencionado Alejandro, estamos ante unas elecciones que completan el mandato de Guillermo Lasso por esa muerte cruzada que mencionaba Moisés. Ha sido un año largo de mandato de Daniel Noboa y aunque hay 16 candidatos presidenciales, pero en realidad son solo 2 los que tienen reales oportunidades de alcanzar la presidencia, que son el mandatario, el oficialismo de Daniel Noboa y el correísmo permanente del país en la figura de Luisa González. Parece que el panorama político está muy fragmentado con esos 16 candidatos, pero en realidad está muy polarizado entre el oficialismo de Daniel Noboa y el correísmo. Es decir, volvemos al escenario de 2023, ¿no?
podemos decir que el país, pese a la fragmentación que se ve también en la Asamblea Nacional, está completamente partido en dos. Incluso volvemos un poquito antes de 2023, en esa polarización extrema cuando Correa iba ganando elecciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso he empezado la intervención con la que lo he empezado, porque el voto joven, el voto de la gente que puede votar a los 16, aunque la obligación está de votar a los 18, ese voto va a ir a Noboa de una manera abrumadora. A partir de ahí, por todas las encuestas, pero también por encuestas a los jóvenes, ¿no? Y a las personas jóvenes del país. Porque todo lo que suene a correísmo es dilapidado absolutamente. Los datos que tienen, evidentemente, pues en parte les avalan, ¿no? Lo que ocurre es que hay un velo que está tapando la situación actual, un velo para la gente joven que lo podríamos ampliar a muchos países de nuestro entorno también, ¿no? De España, de Europa, de un montón de lugares, que con una promesa económica mejor, que es muy fácil de hacer, insisto, en un país con un 40% de pobreza, pues la promesa económica mejor es sencilla y, de hecho, Noboa ha tenido un elemento importante a su favor, aunque parezca una locura, y es que ha dicho que en este año y medio no le ha dado tiempo a hacer nada más. La cuestión no solo es que no le haya dado tiempo, es que la pobreza aumentó un 2% y la extrema un 3%. O sea, no es que no hayas podido hacer nada, sino que por los datos, eso son cifras de Naciones Unidas, dan una imagen de que el país va hacia atrás en ese perfil. Aún así, ese voto por lo económico, ese voto por lo inmediato, yo creo que va a pesar. Yo no creo que, me anticipo un poquito, ¿no? Pero no creo que nadie gane en primera vuelta. Igual me pego un tortazo, ¿no? Con esta afirmación, pero creo que es bastante complejo por la norma, ¿no? Electoral ecuatoriana. Pero creo que la candidata del correísmo tampoco tiene oportunidades a partir de una campaña abrumadoramente económica que ha hecho Noboa, donde ha invertido muchísimo dinero y donde yo estoy deseando escuchar, ver, leer los informes de colegas, que, como lo has dicho, que están allí, colegas amigos, vaya, en las 2 observaciones electorales internacionales, en la misión de la Unión Europea y en la misión de la Organización de Estados Americanos. Hay más, ¿no? Hay 202 internacionales, pero de la Unión Europea creo que hay 100. Iba a decir somos, pero no. Hay 100 y 88 creo que son de la OEA. Estoy deseando leer esos informes, porque esos informes electorales no solo tienen la obligación de no solo medir el día D a la hora H. El trabajo que se hace en terreno es larguísimo y tienen que medir, entre otras cosas, financiación electoral. ¿De dónde viene? Si es legal, hasta dónde, cómo se está intentando ocultar o no, ¿no? Las cifras. Y esa parte de los informes, de las observaciones, creo que son muy interesantes. Lo digo precisamente porque, bueno, pues Noboa ha hinchado la campaña de dólares, ¿no? Y eso, sin duda alguna, pues va a favorecer un montón de espacios, ¿no? Bueno, y que también al final el candidato del oficialismo siempre tiene los resortes del poder para bueno, posicionarse mejor que la oposición, aunque el correísmo tiene una base muy sólida establecida y que juega con eso, ¿no? Después os voy a preguntar las posibilidades de cada uno de los candidatos, pero Alejandro, ¿cómo lo ves? Esa fragmentación política que hay en el país, pero al final es una polarización entre oficialismo y correísmo, ¿no? Sí, pero precisamente por eso quizá no diría que volvemos a 2023, porque ha cambiado mucho el espacio anticorreísta gracias a Daniel Noboa, precisamente. Lo que nos encontrábamos hasta ahora era un correísmo que, anticipándome a la pregunta, tiene un techo y que pues parece que no ha sabido reconvertirse como para superar ese techo y poder ganar en primera vuelta, que es lo que le garantizaría que no hubiera una unión de las derechas en segunda vuelta. Creo que es el principal factor flaco del correísmo y creo que durante estos años, tanto con Andrés Arauz como con Luisa González, ha sido un problema serio para ellos, pero veníamos de unos periodos en donde el liberalismo o los gobiernos de derecha se apoyaban más en un liberalismo, sobre todo con Guillermo Lasso, ¿no? Bastante más claro, pero también en parte con Lenín Moreno y cierta apertura hacia ese sector, que estaba bastante desacreditado por la ruptura del contrato social y por todo lo que ocurrió a partir de 2020 con la pandemia, que fue crítico, ¿no? Sobre todo en Guayaquil. Y a partir de ahí, el encontrar un perfil que se está apoyando en un, no sé si es decir iliberalismo, pero unas corrientes nuevas de derecha más duras,
más centradas en la seguridad, más centradas en un cambio de las instituciones, aunque no tenga por qué ser hacia una correspondencia más de una democracia liberal. Lo hemos visto con, más anticipado, el tema de la vicepresidencia. Yo ya no sé cuántas vicepresidencias, si ha habido 3 en enero de 2025, o el tema del asalto a la Embajada de México. Todas estas cosas han ocurrido en un periodo muy corto y en lugar de lo que ocurría en 2023, de muchos candidatos a la derecha con enfoques más duros o con enfoques más liberales, ¿no?, de distinto tono, nos encontramos con un único candidato que está copando todo ese espacio, que además está pues dopado por la presidencia, que eso es otro tema constitucional que habría que debatir, y que además se está quitando a los rivales, porque ya no solamente el tema de Verónica Abad internamente, ¿no?, su vicepresidenta, y cómo ha tenido una pugna con ella, sino que otros candidatos de derecha han quedado invisibilizados. Hasta, no sé, Otto Sonnenholzler decía que, y Jan Topic prácticamente, ¿no? Jan Topic, uno de los que ha sido excluido de la carrera, estaban hablando de cómo esto se estaba convirtiendo en un régimen autoritario. Bueno, eso es una opinión, pero quiero decir que al final está habiendo una concentración del poder en torno a una figura y que sí puede hacer frente al correísmo. Por eso ahora, en lugar de hablar del techo del correísmo, estamos viendo a ver si en primera vuelta pudiera ganar Noboa. Sí, tenemos que decir que todas las encuestas evidentemente dan primero a Daniel Noboa, incluso estas últimas, alguna que otra empresa demoscópica decía que estaba rozando ese 50% de los votos más uno, es decir, que se podría proclamar presidente este mismo domingo. Eso es mucho decir, pero bueno, nunca se sabe, faltan solo 6 días aproximadamente y cualquier cosa puede suceder, ¿no? En fin, pero recordar simplemente que si no gana con esas cifras o con el 40% y el 10 puntos de diferencia respecto al segundo, se podría proclamar ya vencedor. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Como no era un desconocido, evidentemente, pero sí que era un outsider. Hace unos años Daniel Noboa consigue en 2023 proclamarse vencedor en segunda vuelta, ganó en primera Luisa González. Ahora parece que es de nuevo esa radiografía, pero con estos componentes que estáis mencionando, ¿no? Los resortes del poder, se ha empoderado evidentemente, pese a todos los problemas que ha habido y cosas sorprendentes que Ecuador no había vivido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que lleguemos a este escenario y que esté a un paso de revalidar la presidencia? ¿En qué se ha basado principalmente? Porque es verdad que no ha tenido tiempo suficiente como para que su gestión luzca, aunque después entraremos en lo que él considera que su militarización de la seguridad está dando ya resultados, que muchos evidentemente dicen que no es así, pero a nivel económico tampoco, y sin embargo encabeza las encuestas. ¿Cómo es posible, Javier? Yo creo que hay 2 fotografías, una del exterior y una del interior, ¿no? La del exterior es mirarse en el espejo de otros colegas presidentes de países cercanos dentro de un orden, quiero decir, porque todos pues, estamos pensando en Bukele y cercano no está. Cercano no está, pero puede aparentarlo, ¿no? Y digo fotografía porque no creo que sea una realidad, porque lo que ha aplicado Bukele a El Salvador se puede aplicar a El Salvador. Aplicar eso a Ecuador es, creo, extremadamente complejo por la dificultad del país, por la complejidad del país, porque es muchísimo más grande, porque tiene una pluralidad étnica totalmente diferente, que en eso, pues igual, tú puedes aportar ahí cosas. Quiero decir, mucho más complejo. Lo que van a intentar copiar de Bukele, no creo que se pueda copiar, pero creo que es una foto que ha atraído mucho, ¿no? Desde el exterior. Y desde el interior, ya lo estaba comentando mi compañero, el correísmo no ha sabido hacer los deberes y es un hecho que son números. O sea, no digo que sea fácil, hablar desde aquí sí que es fácil, pero es muy complejo entender que después de tantos años bueno, no ha habido un aumento de base social, porque el aparato sigue existiendo, que lo has dicho muy bien, pero no ha habido un aumento de base social con unas condiciones, y espero que se me entienda, óptimas para ese aumento de base social. Insisto, aumento de la pobreza, aumento no solo del crimen organizado o del tránsito del crimen organizado por el país, sino de la delincuencia común, que son 2 cosas totalmente diferentes. Acabamos de terminar, la semana pasada, el mes de enero del 2025 ha sido el peor mes de enero en cifras de asesinados en la historia de Ecuador. Lo digo despacio porque es que hasta a mí me sorprende. En la historia de Ecuador, desde que hay datos recogidos, van más de 700 personas, ¿no? Insisto que son números de organismos internacionales que nada tienen que ver con una polarización política de un partido u otro del país. Bueno,
ni eso. ¿Por qué? Porque yo creo que a través del extremadamente acertado, y entiéndaseme también lo que digo, manejo de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, esa imagen ha sido la negativa, minimizada, y ha sido muy maxificada la imagen positiva de lo poco que ha podido hacer en positivo en estos años, o para mí las promesas en positivo, es decir, vamos a acabar con todo esto. Bueno, pues esa frase se ha mantenido durante año y medio y está dando resultados, ¿no? Yo creo que una foto externa y otra interna, ¿no?, son las que te hago. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Sí, yo creo que, a ver, sí es verdad que es un outsider o era un outsider de la política, pero sigue siendo el heredero del mayor imperio económico de Ecuador, tiene unos recursos, tiene una capacidad, es una persona joven, además excepcionalmente joven, y como digo, bueno, pues ya se ha comido todo el espacio que tenía que comerse. Es verdad que aquí, igual me adelanto un poco, ¿no?, pero creo que una de las principales fallas dentro del correísmo a la hora de controlar su discurso está en cómo la derecha está siendo tan capaz de asociar todo el tiempo la cuestión de la criminalidad con el correísmo incluso, ¿no? Hablando de que ese periodo de estabilidad, que además empezó a deteriorarse de manera clara con Lenin Moreno, asociándolo a Correa como si hubiera algún tipo de pacto entre el crimen organizado y ellos de una manera mucho más destacada de lo que pueda haber en cualquier otro gobierno. Y creo que si hablamos siempre del debate de El Salvador, que es una derivada habitual en este tipo de foros, y es lógico, porque de hecho los candidatos ellos mismos se hablan de Bukele. Es que el propio Topic era uno de los que más intentaba vender la seguridad como el eje de la campaña. Pero creo que se está mexicanizando la política de Ecuador en parte, no tanto a nivel de partidos, sino a nivel de la dinámica con respecto al crimen, a la seguridad y de otras maneras. No solo el tema de la militarización, sino el tema de cómo están comportándose los grupos armados entre sí y cómo están relacionándose con el Estado. Es decir, el fenómeno de las maras es muy distinto del fenómeno de los grupos que hay en Ecuador, en cierto modo. Y además estos están asociándose con distintas rutas del narcotráfico, que ya eran importantes su tránsito por Ecuador, y cada vez que ha habido un candidato correísta con ciertas posibilidades, por ejemplo, me acuerdo de Andrés Arauz, cómo se le estaba acusando constantemente en Ecuador de ser el candidato del ELN colombiano o del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Cuando es verdad que si ya de por sí Correa llevaba una línea de esa ola rosa tan diferenciada, pues las derivadas que estamos viendo en todo lo que era el socialismo del siglo XXI es incluso a veces más moderado de lo que era ese primer grupo. Entonces parece poco creíble, ¿no?, hasta cierto punto, pero cala bien en la sociedad el hecho de que puede haber vínculos con los grupos armados, incluso extranjeros, con cárteles y con gobiernos extranjeros. Yo creo que es una de las derivadas que la derecha está explotando muy bien, y el correísmo, así como, bueno, izquierda amplia, pero podemos hablar como fenómeno, no ha sabido adaptarse del todo, ¿no? De hecho, ya no solo es el tema del final de Correa y el principio de Lenin Moreno, sino como en la actualidad el propio Noboa. Están saliendo tantos reportes, ¿no?, de el pragmatismo que está llevando a cabo con los choneros, con los tiguerones, distintos acuerdos que se pueden estar llevando a cabo con este tipo de bandas o de grupos del crimen, pero aún así no le está perjudicando electoralmente, al revés, está dando la imagen de mano dura. O el episodio del ex vicepresidente Glass, como mencionaba antes en el tema de la Embajada de México, de nuevo vuelve otra vez a vender que es el correísmo y sus grandes nombres los que están vinculados con el crimen organizado. Bueno, yo creo que Noboa lo que está, y vosotros lo analizáis ahora, es aprovechando precisamente este llegar al poder, pero sin una gestión por la que rendir cuentas, y por tanto con la tendencia en América Latina y en otros países de militarizar precisamente un problema que se está convirtiendo ya en estructural, que es la inseguridad. Pero eso al final le puede conseguir réditos para mantenerse en el poder con la reelección, pero después tendrá que gestionarlo. Y si vemos, como tú bien has mencionado, Javier, la comparación con otros países es imposible, porque El Salvador, en cuanto a población, a dinámicas y demás, no tiene nada que ver. Y si ya miramos al hermano mayor, a México, no tiene nada que ver. Y la militarización en México, bueno, pues a los hechos nos remitimos, ¿no? Es incomparable. Por tanto, podemos decir que más que una política de seguridad, lo que está tratando es de afianzarse en el poder, evidentemente, con esta mano dura que sí que vende y que cala mucho en un electorado muy joven,
que está muy, muy, muy entroncado con su campaña electoral a través de redes, evidentemente, y después hay un dato que no hemos mencionado hasta ahora, que hay un 11% de indecisos, que es bastante crucial también en estas elecciones, ¿no? Y que puede que no voten. O sea, que pues, vamos a ver la abstención hasta dónde llega y eso a quién favorece. Pero yo creo también que Noboa se ha envalentonado porque las circunstancias se lo han permitido. Es decir, un análisis en corto del espacio de militarización del país, yo creo que nos lleva a ver que Ecuador no tiene la capacidad para militarizar el país como lo necesitase para lograr ser Salvador. O sea, no la tiene, no tiene dinero, están hundidos, no tiene energía, si queréis luego no me meto, ¿no? Pero por hablar del elemento energía que me parece fundamental también para el país, el sistema sanitario pues está bastante destruido, el público quiero decir, no el privado, y no tiene unos impuestos que recabar para fortalecer unas Fuerzas Armadas que le permitan hacer eso. Pero, ¿qué ocurrió en la Embajada de México? Claro, es que ¿cómo no te vas a envalentonar si acabas de dar de patadas al derecho internacional público y, voy a exagerar, pero solo muy poquito, me lo permitís, acabas de invadir el territorio soberano de un país, que la exageración es mínima, ¿eh? Acabas de invadir un país. Eso en cualquier otro espacio hubiera sido mínimo un tirón de orejas, importante. En un espacio exagerado de ficción hubiera sido una declaración de guerra que jamás tiene sentido en América Latina, bien, en esta situación. Pero los mimbres estaban para eso, ¿eh? ¿Cuál ha sido la repercusión? Hola, buenas tardes, aquí no ha pasado nada. De hecho, me llevo un delincuente. Pero, ¿cómo no se va a envalentonar a nivel de seguridad? A partir de 4 cosas que las hemos ido diciendo, yo creo que se hace una fotografía de lo que a la gente joven le está importando y yo creo que él va a aguantar. Por eso también, al principio dije que igual, no sé si se me entiende bien, que su mujer es una influencer muy poderosa. Bueno, porque en cualquier circunstancia de la vida, pues a lo mejor eso no tiene ninguna importancia en un análisis político. En este caso creo que tiene una trascendencia demoledora por el voto que estamos diciendo que va a arrastrar, por supuesto que arrastra redes. Y a partir de ahí estamos en una dicotomía, la realidad que está pasando en el país y la imagen de esa realidad. Y ya nos meteríamos en analizar medios, en analizar desinformación, que no nos vamos a meter porque evidentemente es otra temática. Pero creo que eso está favoreciendo de una manera tremenda. Por eso he dicho que antes que manejaba de manera magistral todo el espacio de redes, no solo de medios tradicionales, sino de redes, cosa que pues, el correísmo no ha sabido hacer, no ha sabido trabajar en ese terreno, ¿no? Tampoco hay un planteamiento del correísmo para confrontar uno de los problemas cruciales, que es la inseguridad en el país. Es decir, Noboa, incluso otros candidatos, han apostado más, ¿no? por exponer más sus propuestas, mientras que el correísmo se ha centrado más lo que tradicionalmente ha hecho, ¿no? O sea, combatir la desigualdad, redistribuir la riqueza, programas más sociales, ¿no? Cuando parece que en el escenario no solo de Ecuador, sino en muchos otros países, la inseguridad, la mano dura, es lo que, digámoslo coloquialmente, vende a la hora de conseguir el respaldo mayoritario social, ¿no? Sí que vende, pero es verdad que algo se tiene que haber dado cuenta Bukele, es de que ya no solamente sirve con encerrar a todas las personas dedicadas incluso al pequeño crimen, ¿no? o a todas las bases de los grupos armados, sino que tiene que haber una etapa de inserción. Él ha sacado varias etapas adelante con su plan y en Ecuador creo que el correísmo, es verdad que cuesta hacerlo calar, ¿no? En el público un poquito más que la mano dura, siempre se ha enfocado mucho más hacia ahí, se ha enfocado a lo que has comentado del tema de la desigualdad, pero en su momento se hicieron acuerdos o se intentó llegar a algún proceso de apaciguamiento, ¿no? de apaciguar con los distintos grupos criminales y bueno, la etapa de los Latin Kings sobre todo fue bastante sonora. Ahora que el propio Noboa pues igual no está tan enfocado en acabar con la desigualdad como en la mano dura, pero también está haciendo intentos de apoyarse en unos sectores o en otros para combatir a otros grupos incipientes. Es decir, por eso he hablado antes del ejemplo de México, porque en realidad la implosión de distintos grupos hace que se cree un vacío que ocupan otros grupos. Y ahí el gobierno puede ser inteligente a la hora de acabar con el principal grupo o rivalizar con otro. Por ejemplo, lo hemos visto claramente con la explosión que ha habido
viendo en Colombia de la segunda Marquetalia, en México del cártel de Sinaloa, o ahora lo estamos viendo bueno, pues dentro de los distintos grupos de Ecuador con el ascenso de los Lobos, que se ha convertido en uno de los grupos más pujantes de toda América Latina, más incluso, ¿no?, que algunos cárteles mexicanos, ¿no?, en cuanto a crecimiento. Entonces, esto sí lo puede aprovechar el Estado, esto lo puede hacer con unas estrategias pues tanto si lo hace a través de la lucha contra la desigualdad como si lo hace con la mano dura, tiene oportunidades de combinar elementos. Yo creo que ahí el tema de la mano dura sola no es suficiente en ningún caso, pero creo que eso en el público hay una oportunidad de ambos de vender el discurso de que van a luchar contra la criminalidad, pero el correísmo pues tiene unas cartas más duras de vender que las que tiene la derecha. Totalmente. No solo lo vende, sino que el propio Novoa en esta campaña electoral ya ha dicho que sus políticas de mano dura contra la delincuencia y contra los crímenes ha descendido ya un 14% los asesinatos y los feminicidios. Claro, esto forma parte de la campaña. Tú decías, Javier, que los últimos datos dicen completamente lo opuesto. Es que el papel lo soporta todo, en este caso el micrófono, ¿no? Porque ya no se escribe, sino que se trabaja a través de otros elementos. Pero, insisto, es el mes de enero más trágico, son números de diversos organismos internacionales y cintas de fuera del país que nada tienen que ver con las izquierdas universales, ¿no?, en absoluto. Puede decir mucho, pero los datos son esos. ¿Qué ocurre? Insisto, que a veces ese discurso está por encima de los datos, es lo que está en la calle. Y yo estuve hablando ayer con amigos de Ecuador también, ¿no?, para ver qué tal, y evidentemente las cosas parece que van por ese sentido, ¿no? Y en el ámbito más joven, más universitario, donde también tengo amigos, bueno, yo estoy recordando, lo cuento muy, muy brevemente, un proyecto que hicieron unos grandes amigos de Flaxo en la sede de Quito, que fue integración de los Latin Kings. Esa dinámica de integración, Claro, que fue exitosa pero costosísima y con un tiempo de desarrollo muy largo, claro, no puede dar réditos en medio año. Eso da réditos en mucho más tiempo, ¿no? Se reintegró a los Latin Kings que dejaban las armas realizando determinadas experiencias económicas como formación de cooperativas, sociedades limitadas, etcétera, para que vendieran productos que ellos sabían hacer. Digo, doy la pincelada, ¿no? Yo estuve allí y lo viví. Bueno, muy interesante, pero claro, tú no vas a buscar réditos a eso en corto y además en todo el país. Y por lo tanto, el otro discurso cala más. Porque este que os digo, que estaba comentando mi compañero, es mucho más costoso. Sí. Costoso en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Y evidentemente, pues ahora mismo las cosas no van por ahí. Y para mí la preocupación también es, insisto, cómo van a financiar, si no se pagan impuestos que luego vayan, ¿no?, a financiar el espacio público, todo lo que quieren financiar a través de la militarización. Es que, por lo menos a mí no me salen las cuentas, ¿no? No digo que no lo intenten, digo que bueno, tendrás que sacar eso de algún sitio, ¿no? Y veamos las exportaciones del país. La segunda exportación es el petróleo. Digo, no me quiero meter todavía en eso, pero entonces... Hablemos de economía. Claro. Es decir, porque bueno, la inseguridad ya queda más o menos claro lo que es el escenario, y hablemos de economía. Otra crisis que tiene el Ecuador, una crisis económica, energética, brutal, que es, bueno, como tú has mencionado, con un 40% de personas bajo el umbral de la pobreza. También Novoa saca pecho, ¿no? O sea, de decir, dadme la oportunidad, llevo un año y pico, pero mi plan es, pues eso, llevarlo a un buen escenario, mientras que la candidata correísta sigue sin despuntar tampoco con esa propuesta económica, ¿no? Pero también es verdad que, igual que pasaba con la inseguridad, pasa también con la economía. Un proyecto de integración o un proyecto de redistribución o de acabar con la desigualdad a nivel económico también, con una década de correísmo se puede llevar a cabo, se puede iniciar, se pueden dar pasos. En un año y medio y con una actitud totalmente contraria, después de 2 gobiernos que han roto el contrato social, porque es precisamente lo que han hecho el gobierno de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, han sido la ruptura del contrato social en Ecuador, pues es muy difícil que a nivel económico o a nivel de seguridad pueda dar réditos ninguna estrategia en un año y medio. Por eso está intentando vender medidas muy grandilocuentes y en el futuro pues prometer, ¿no?, lo que va a venir en esta nueva presidencia.
Eso habrá que verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que el problema de Ecuador, igual que ha habido con otros países en América Latina y que se ha señalado mucho, se ha dicho también mucho de Venezuela, ¿no? Pero es una economía extractivista, en el caso de la energía, vaya, lo que has mencionado, que tiene problemas de abastecimiento de energía, ¿no? Es una paradoja que tiene bastante que ver con el círculo de la economía global donde se sitúa Ecuador, y es claramente en una periferia dentro del capitalismo global. Ecuador está totalmente periferizado y de hecho sirve, ya digo, como ruta de comercio, en el mejor de los casos de productos lícitos, y en el peor de los casos una de las claves, si no uno de los puertos más importantes del narcotráfico mundial, con perfiles incluso de los Balcanes o de otras partes del mundo. Puerto de Guayaquil, el de Manta en Manabí o el de Esmeraldas son tres de los más importantes, diría, del mundo, pero por supuesto de América. Entonces, claro que tiene las condiciones para que eso se transforme en una economía mucho más pujante, pero mientras todo eso esté periferizado, no haya una industria de valor añadido o no haya un desarrollo autocentrado en el país y que se salga de las lógicas de dominación que ahora mismo no están en ello, porque si bien he mencionado la ruptura del contrato social con Moreno y con Lasso, Noboa la está profundizando, al menos no tanto quizá en la cuestión liberal, sino en la cuestión de la sumisión con Estados Unidos y con otros sectores de los grandes poderes, que en este caso con Donald Trump se van a profundizar. Y Noboa está encantado, si no deseando, ¿no?, ampliar la cooperación militar y la cooperación económica con Estados Unidos. Veo pocas propuestas encaminadas a la diversificación, a la salida del extractivismo puro, al refinado o a la industria del valor añadido o algún tipo de integración que también favorecería el desarrollo económico. ¿Cómo lo ves, Javier? Porque mencionaba también Moisés al principio, que es muy interesante, que lejos ha quedado aquel Ecuador tan floreciente, ¿no? O sea, y aquí lo vivimos en este país, con oleadas de migrantes ecuatorianos que una vez que el país floreció, se estabilizó, pues retornaron a su país, ¿no? Podemos estar viviendo ahora de nuevo otra vez esta situación, ¿no?, de salida de personas del país, con lo que eso significa de profundizar más aún en la crisis y en la brecha social, ¿no? Es que con esas cifras de pobreza yo no creo que estemos abocados a otra cosa. O sea, es lo que nos viene, y lo que no solo a España, sino España puede ser la puerta de Europa para eso, ¿no? Pero sobre todo a Europa, porque a partir de las trabas en Estados Unidos, como Canadá, ¿no?, pues no establezca un espacio de puerto seguro de acogida, evidentemente va a haber una migración muy profunda en los siguientes 2, 3 años o 4, ¿no? Porque todavía no hay mimbres para que eso tenga un peso económico. Y del petróleo que estaba intentando decir antes, la cuestión es que el país es extractivista, no tiene energía para autogestionarse, pero el petróleo es el segundo elemento exportador más importante en la balanza de Ecuador. ¿Qué ha puesto el correísmo en la mesa? Volvemos a lo de antes, ¿no? Para o minimizar eso como planes simplemente, o dar alternativas. ¿Qué alternativas de grandes planes, incluso a 10 años, a lo que queramos, de energías limpias, siendo un potencial salvaje el que tiene Ecuador, ¿no?, para energías limpias, que se ha puesto en la mesa? Porque Noboa evidentemente no tiene ninguna intención de ponerlo, ¿no? Es decir, hay determinados vacíos que hacen que, bueno, pues ese incremento, ese aumento, ¿no?, del bienestar sea imposible en el país actualmente, ¿no? Entonces, lo que pasa, yo creo que estamos, no sé si siendo demasiado negativos, pero vamos, yo la fotografía es que no la veo positiva por ninguna esquina, ¿no? Ojalá luego pues alguien en las intervenciones nos ayude, porque realmente, digo, no, pues yo soy un país al que adoro y está la cosa bastante compleja, ¿no? Habéis hablado del correísmo, que bueno, la década que estuvo en el poder, pues eso, con sus políticas redistribución de la riqueza, de reducir la desigualdad, mejoró mucho económicamente, evidentemente. ¿Dónde ha quedado el correísmo? Es decir, esa base del 30% de electores más o menos que todas las encuestas dan y que en las pasadas elecciones se consolidó y que es muy previsible que se repita más o menos el resultado. Pero estamos en la misma fotografía que hace año y medio, es decir, con el oficialismo y el correísmo. Mi pregunta es, en caso de que de nuevo
venza Daniel Noboa, ¿en qué va a quedar el correísmo, definitivamente? Bueno, yo creo que aquí se abren tantas derivadas, ¿no? Principalmente la fase de reconstrucción de algún movimiento. Pues cabe la opción de que el movimiento termine de colapsar y surja algo nuevo, pero creo que tiene una base lo suficientemente asentada en este país como para que simplemente tenga que reconvertirse, que no es tarea fácil, y buscar un perfil. Es verdad que Luisa González creo que igual, claro, no tiene el empuje que tiene Correa, pero precisamente intentan huir de cualquier nombre que pueda ser utilizado en esa propaganda contra ellos por temas de vínculos con el extranjero, con crimen organizado, y en esa estrategia pueden caer quizá en un poco el complejo, ¿no? de intentar contentar a los sectores que no van a votar nunca, ¿no? al correísmo. Ahí puede haber un problema serio, ¿no? Además es que lo comentaba Javier, en el tema de que Noboa está utilizando los resortes del Estado también para hacer campaña, criticando precisamente al correísmo como si fuera una mafia que intenta utilizar los recursos del Estado para hacer la campaña, o porque tenga vínculos con distintas administraciones locales o con distintos grupos callejeros o con cualquier otro tipo de poder que le pueda financiar ilícitamente. Mientras que, como digo, pues es que se da la paradoja de que no hay energía y la medida está siendo el racionamiento de la energía en algunos casos, con apagones importantes, y a Noboa se le ocurre a lo mejor subvencionar gratis, ¿no? para en algunos periodos la energía, de manera que pueda ganar votos justo en los periodos críticos. Es decir, que ahí hay una dualidad muy clara de cómo al correísmo se le está criticando unas dinámicas que no siempre están demostradas, mientras Noboa las está empleando a cara descubierta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se abren bastantes debates. Javier, la figura de Rafael Correa evidentemente es omnipresente, da nombre al propio movimiento, al correísmo. ¿Qué puede suceder con el correísmo en caso de perder estas elecciones, aunque tenga esa base social tan consolidada? Es que la bola de cristal Ya, bueno. me lleva un tiempo sin funcionar, sobre todo en el continente americano, Ya. especialmente. Pero evidentemente yo no creo que... O sea, o hay elementos, ¿no?, que se nos escapan evidentemente, o una segunda derrota, incluso, vamos a suponer, ganando la primera vuelta, porque la segunda la perdería, creo, con total seguridad, sería un mazazo demoledor. Entonces, evidentemente, yo creo que todo pasa por dos elementos importantes a partir de análisis político. Uno, tener unas bases formadas que, viniendo de donde vienen, rompan con lo anterior. La frase que he dicho es complicada, pero es así, que viniendo del correísmo rompan con las figuras anteriores, porque ya van 2, 3, 4 veces donde no se repunta, y a partir de ahí, uno, no te queda más remedio, y dos, la gente joven no te está votando. Y el otro elemento es, evidentemente, si no tienes ese recambio no puedes cambiar líderes. Yo no sé hasta dónde, porque eso sí lo desconozco, están formando bases, pero me temo mucho que, bueno, pues que esas bases políticas de este movimiento no son lo suficientemente fuertes como para decir, mira, estas están perdidas, en 4 años tenemos una tanda de 5 líderes donde elegir. Creo que no. Entonces, ¿podría llegar a desaparecer? No creo que sea la desaparición, porque la base es gigantesca, ¿no? Y de hecho caló mucho en parte de la población. Pero o hay un revulsivo de algún tipo que ahora mismo personalmente se me escapa, o es irte dando contra una pared que además estás viendo que no tiene resultados positivos, porque Noboa no los tiene. A partir de ahí vas a volver a perder con ese espacio que no tiene resultados positivos. Bueno, si los tuviera, imagínate, ¿no? Entonces, yo no sé qué puede ocurrir, pero insisto, creo que o se forman bases por cualquier movimiento político de cualquier signo y en cualquier país, potentes, aconsejadas o que vengan de lo anterior, pero que rompan en algún momento con el padre, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo eso está lastrando, ¿no?, esa parte política del país. Y bases incluso del 40%, podríamos llegar a decir. En algunas zonas más. No son bases pequeñas, precisamente. Pero también, si me permites, añadir que uno de los puntos a favor que ha tenido el correísmo durante esa década de estabilidad que digo, ya no es solo el tema del crimen y el tema de la economía o lo que queramos decir, sino que vinculado a ambas situaciones también ha habido más estabilidad
dentro de lo que es el descontento social. Por eso hablaba antes del deterioro del contrato social, porque ahora hemos vuelto a un periodo cíclico de protestas significativas, sobre todo, como dije, con el periodo de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso, que no era de esa manera en el correísmo, pero no están sabiendo capitalizarlo. Quien lo ha capitalizado, curiosamente, han sido los movimientos indígenas. Y ha sido la CONAIE y ha sido precisamente, bueno, lo intentaron derivar, ¿no?, hacia la vertiente política del Pachakutik, que ahora, bueno, por meter esta información, ¿no?, como que estaban un poco con los dos grandes liderazgos. Tenías el de Yacu Pérez, tenías el de Leónidas Iza, que ahora es el que se presenta a las elecciones. Va a ser un liderazgo muy pequeño dentro de estos dos tsunamis, ¿no?, que vienen en la primera vuelta. Pero durante este periodo, ese movimiento indigenista se negó a ofrecer un apoyo cerrado al correísmo, incluso aunque los dos coincidieran en la impugnación de lo que estaban haciendo los gobiernos liberales, porque era para ellos, eso, era la ruptura del contrato social a niveles no vistos desde antes de la década de Correa. O sea que claramente había ahí un retorno a la inestabilidad, un retorno a algo que no era extraño en Ecuador. De modo que eso es otra cosa a favor que ha tenido esa década de Correa y que ahora mismo no están sabiendo capitalizar de nuevo, que tienen que ser movimientos indígenas y luego esa disputa entre ellos. Creo que Leónidas Iza era algo más pragmático que Yacu Pérez con ellos, pero bueno, aún así, no sé ni siquiera si hubiera segunda vuelta, si sería suficiente para que los perfiles de derecha que están criticando a Noboa por comerse la institución, ni los perfiles pues que están en pugna en las calles, no diría, por no mencionar directamente a los indigenistas como izquierda, los que vayan a apoyar una alternativa si esa es Luisa González. No lo tengo claro. Bueno, voy a haceros una última pregunta y después cedemos la palabra para que puedan preguntar los asistentes. En este contexto que habéis explicado tan bien, tenemos a Donald Trump, que está haciendo de las suyas y que está omnipresente en todas las conversaciones y evidentemente en todas las relaciones bilaterales. Vamos a ponernos en el escenario que todas las encuestas dicen y que incluso vosotros también apuntáis, que es pues, que Daniel Noboa se mantiene en la presidencia. ¿Qué podemos esperar con esa relación imprescindible con Estados Unidos? Y también estamos en España con nuestro país, a nivel pues eso, económico y social. Yo no creo que Trump tienda una mano frontal, gratuita y abierta a Ecuador, porque a Ecuador le importa cero. O sea, es decir, a Trump le importa México, por una cuestión fundamental, pero ¿hasta dónde a nivel fáctico, a nivel de números, está tendiendo una mano a Milei en Argentina? Bueno, vamos a verlo. Quiero decir, ¿hasta dónde está invirtiendo en elementos, en países, en situaciones que no le interesan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, le vendría muy bien a Ecuador esa mano, sobre todo de apoyo en la militarización, de entrar en planes que Estados Unidos tuvo para la región en otros tiempos, ¿no? De créditos prácticamente al 1% o al 0% en cuestiones militares, etcétera, etcétera. Pero por el resto, bueno, Trump lo que está es intentando que no entre nadie más en el país, con todo lo que va a salir de Ecuador a nivel de grupos poblacionales diversos. Yo lo veo, vamos, no creo que esté demasiado interesado en nada de eso. ¿Qué ocurre? Que quizá esa fotografía de líderes extremos, muy excéntricos, etcétera, etcétera, outsider, que no lo son. O sea, si Trump es un outsider, pues bueno, no voy a hacer una comparación de ningún tipo porque, bueno, pues no estamos con cámaras delante, pero vamos, decir que Trump es un outsider yo creo que es de locos. Noboa tampoco lo es, como bien ha dicho mi compañero. Noboa es una de las familias más ricas del país. La madre de Noboa está casada con la persona más rica de Ecuador, que no lo hemos mencionado, pero la madre va para máxima representante de la Asamblea del país. Digo, a nivel institucional, un enriquecimiento democrático magnífico, ¿no? No sé, lo pongo entre comillas si queréis, pero claro, Noboa presidente y la mamá jefa de la Asamblea. Pues no sé hasta dónde, ¿no? Todo esto nos está llevando a un lastre en las democracias regionales importantes. Trump, bueno, no creo que Ecuador esté en sus miras, ¿no? Igual me equivoco, pero quiero decir, le puede interesar mucho el elemento de seguridad, le puede interesar mucho el combatir, ¿no?, cárteles, pero ya lo van a hacer desde México. O sea, no creo que se vaya mucho más abajo. Por eso digo, porque es que no está en su diana ni de apoyo ni de ataque, ¿no? Y a nivel de las relaciones bilaterales con España, yo es que justo te iba a decir que precisamente
la relación con Europa o con España se podía entender incluso como, dentro de la profundización de los gobiernos, bueno, digamos más a la derecha en América Latina, porque sí que es verdad que allí ha habido una división geopolítica bastante grande dentro del clivaje izquierda-derecha, que es algo que en Europa no estamos tan acostumbrados a ver y que allí es importante atender. Podía tener bastante que ver con la relación con Donald Trump y con Estados Unidos y todo lo que fuera a ocurrir con una persona tan decidida como Noboa a hacer cambios dentro del régimen político, de la institución y de todo, de una manera tan clara. A mí me parece que era bastante viable que acabara incluso proponiendo romper del todo, ¿no?, con esa norma, no diría neutral, pero bueno, que el correísmo al final intentó impedir que hubiera bases militares en Ecuador y veo que el acercamiento con Estados Unidos era tan claro, y por tanto con la OTAN, con Occidente, ¿no? O sea, quizás siguiendo un poco la senda mucho más consolidada en Colombia, pero claro, tiene toda la razón en que el segundo mandato de Donald Trump ya no nos vale lo que estoy diciendo, porque todo esto ha cambiado y ahora mismo la relación con Europa puede ser la que pueda tener un gobierno conservador. Veremos a ver qué línea dura profundiza o no Noboa. Es que también es hacer un poco política ficción. Igual también evoluciona en la línea trumpista. Hay que ver también cómo se comporta Trump con Milei, pero también con Bukele. Claro. Pero bueno, si fuera esa línea conservadora puede tener una relación más profunda con futuros gobiernos europeos y quizá en España, eso no lo sabemos, pero claro, con este Donald Trump el tema de lo que he explicado antes, de los circuitos militares y de la relación en temas de seguridad y defensa, puede que no esté ahí, sobre todo porque estamos todavía esperando la lista completa de los grupos armados que considera terroristas, pero ya me está pareciendo más ambiciosa de lo que esperaba. Yo no sé si se atreverá a poner Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación en la misma lista, teniendo en cuenta cómo están los dos, pero ya se ha atrevido a señalar al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha. Quiero decir, son dos cosas que están quizá apoyando, ¿no?, la confrontación con Nicolás Maduro y el apoyo a la política de Bukele, puede ser. Pero me sorprendería que de repente viéramos los Lobos, ¿no?, como esa gran organización pujante. Pero bueno, es que puede pasar de todo, es que no te sé decir más. Imprevisible y muy interesante. Vamos a abrir el turno de preguntas porque nos quedan, pues eso, 10 minutillos. ¿Hay alguna pregunta? Igual no hay ninguna pregunta. Sí, aquí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería, si podéis profundizar un poco, aunque no es un tema, bueno, está vinculado a las elecciones, pero tiro hacia atrás. ¿Dónde y cuándo empieza el fuerte deterioro de seguridad que tiene Ecuador? Porque yo como español nunca he visualizado a Ecuador como un país grandemente conflictivo, ¿no?, desde el punto de vista de seguridad, sino más bien al contrario. Y veo que en los últimos años cada vez las cosas van a peor, ¿no? Entonces, ¿cuándo, digamos, se produce esa eclosión de la violencia y cuál es el motivo? ¿Qué está detrás de todo eso? Yo personalmente te diría, claro, es muy difícil decir una fecha. Al final esto viene de un deterioro constante, incluso el final del correísmo, pues se puede decir, vale, no todo cuajó bien y hubo unas consecuencias. No vamos a decir que fue justo el que vino después, pero yo veo un deterioro muy serio a partir de 2019. Y claro, nos puede parecer como tan reciente que no nos hemos dado cuenta, porque tenemos una imagen de Ecuador de más de una década en la que no era de los países más peligrosos de América, teniendo en cuenta cómo ha estado la situación en otros países, igual ni siquiera nos sonaba a un país violento. Pero de repente, a partir de 2019, el quiebre del contrato social me parece que tiene mucho que ver, insisto, el que en 2020, durante la pandemia, prácticamente se abandonó a parte del pueblo, sobre todo, ya digo, en la región de Guayas, es que no hubo una protección social. Después, todo lo que ha sido la eclosión de los distintos grupos armados que mencionaba, que se han ido asociando con distintos cárteles internacionales, eso ha profundizado muchísimo el deterioro en la seguridad en Ecuador y que se haya convertido en el epicentro de ese puerto que lleva la droga, la cocaína sobre todo, de Colombia y de la zona selvática hacia Centroamérica, hacia México, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Entonces, es que se ha convertido en un hub. Entonces ya diría que ese deterioro que empezó con estas condiciones que podemos analizar y que puede venir de antes o puede venir un poco más allá, hay quien lo señala dentro del correísmo, hay quien menos, pero creo que a partir de 2023 el asesinato de Villavicencio también fue uno de los más críticos.
ya se ha convertido en algo habitual el asesinato político dentro, bueno, no me refiero por parte de políticos, ¿no? Pero sino asesinatos a políticos en campañas electorales, a alcaldes, a candidatos. Es algo bastante consolidado, no estamos hablando de un deterioro que ha empezado ahora. Yo creo que si la gente pasa hambre, va a intentar dejar de pasarlo por todos los medios. A partir de esa ruptura del contrato social que está diciendo el compañero, la pobreza en Ecuador aumentó de manera exponencial. El COVID fue demoledor en muchísimos espacios y cuando se habla de rutas del narcotráfico estamos hablando de historia siempre. A ver si me explico. Si alguien te explica que hay una ruta efectiva, yo personalmente creo que no hay que creerle. Porque si lo sabemos cualquiera de esta mesa, evidentemente las fuerzas de seguridad lo saben y esa ruta está cerrada. No sé si me estoy explicando. Es decir, las rutas van modificándose cada semana. Lo que pasó en Ecuador es absolutamente lógico. Muchísimas rutas hacia el norte por tierra y por aire estaban ya sabidas, controladas, siguen existiendo, pero nuevas. La salida por el mar ecuatoriano era lógico, tanto a Estados Unidos directamente como a partir de diversos, ¿no?, espacios también costeros, recalar en diversos puertos colombianos hasta llegar a Centroamérica. Eso ayudó muchísimo, pero insisto, cuanta más gente tengas bajo nivel de la pobreza y pobreza extrema, el narcotráfico va a triunfar. Esos grupos delictivos ya existían, pero existían en germen, existían como una base muy pequeña, que es lo que hicieron los grandes cárteles, sobre todo mexicanos, no solo. O sea, Sinaloa, pero tampoco solo Sinaloa. Contratar, subarrendar servicios. Y subarrendaron servicios y lo llevan haciendo toda su vida a gente especializada en determinado servicio. Eso ha pasado en Centroamérica, eso ha pasado en los estados del sur de México, eso ha pasado en muchos sitios. En Ecuador no había ocurrido, ocurrió. A partir de ahí, insisto, nos estás pidiendo que te expongamos en 3 minutos 25 tesis doctorales, que hay gente que las lleva estudiando durante... Y que cambia todo el rato. Claro, por eso digo que es muy difícil. Que a mí personalmente me hace mucha gracia lo de voy a contarle un mapa del narcotráfico, pero si ya es historia, cuénteme la guerra civil estadounidense. Es la misma historia porque si nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe, por lo tanto esa ruta ya se ha modificado. Ecuador fue un elemento de novedad y de modificación totalmente novedosa para esas rutas en ese momento. Y coincido totalmente, más o menos, no se puede decir una fecha, pero esa época sin la menor duda. Y la imagen que me decías que tenías, yo te la ratifico en mi modestia. O sea, yo estuve yendo 6 años seguidos a Ecuador a trabajar en la frontera norte. O sea, evidentemente tocábamos Quito, pero estábamos en Esmeraldas, en San Lorenzo, en Lago Agrio, en toda la parte norte con frontera con Colombia. Con cuidado, pero se podía estar. Y os hablo desde 2007 en adelante, sin ningún tipo de problema, y trabajando con gente con base social, o sea, sin problema en una zona que ahora mismo, evidentemente, es una broma ni mencionarlo, ¿no? Porque, bueno, en Esmeraldas está totalmente inabarcable para hacer cualquier tipo de cosa que no sea meterte en problemas. Por lo tanto, que esa imagen era real. Y a partir de ahí no sé si te hemos ayudado mucho, pero bueno. Bueno, es algo progresivo que ha sucedido en otros países de América Latina, como un Estado más o menos tiene controlada el territorio y la situación y se va deteriorando, se quiebra, como bien decís, el contrato social y a partir de ahí, bueno, pues penetran en el sistema pues organizaciones criminales y demás que se hacen con el poder, ¿no? Creo que tenemos una pregunta más por aquí. Pero yo no sé si fuera, digamos, posible hacer un comentario un poco también para Claro que recabar sobre lo que preguntaba el señor, y es Ecuador comienza su deterioro serio es en el 2015. Tenía unas cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes incluso cercanas a las europeas, de 3, 4, 5 por cada 100.000. Del 2015 se dispara y el año pasado es el peor en la historia de Ecuador, de 40 por cada 100.000. Eso es el dato más preocupante en América Latina en este momento. Pero eso, y ahí yo quería pues hacer el comentario, tiene mucho que ver con dos herencias del correísmo. Uno, el tema de la droga. Quitó la base de Manta, las interdicciones aéreas por ende en Ecuador pues terminaron, la permisividad en las políticas contra las drogas, y como siempre estaba el elemento Colombia ahí, digamos, presionando con los cultivos ilícitos en la frontera sur y todo eso. Entonces
digamos, hoy día el ecuatoriano entiende que el fenómeno de las drogas fue tremendo. Eso hace muy fácil, digamos, entre comillas, la campaña, digamos, para la derecha, en este caso. Entonces, yo ahí sería un poco más crítico sobre esa herencia del correísmo. Pero la segunda, y que es muy diferente en comparación con México y con otros países de América Latina, es el tema económico, tanto por la estructura económica ecuatoriana, pero además porque el correísmo ahí le creó una ficción a Ecuador y fue, bueno, tenemos buenas carreteras, las mejores carreteras, invirtieron pero eso fue la bonanza de las materias primas llevadas al extremo vía un endeudamiento que ha dejado a Ecuador sin posibilidades económicas. Entonces, ese elemento del correísmo también es el que le recuerda entonces, para cerrar, yo diría, lo que pasa en Ecuador ahora, yo tendría una visión más sociológica, y es un país que está a punto digamos, está buscando salvarse como puede. Es como Colombia a finales de los, finales de los 80, comienzos de los 90, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues una última valoración o conclusión para cerrar. Nos faltan 2 minutos y seremos británicos totales con el tiempo. Sí, yo con respecto Alejandro. también a este tema que estábamos comentando, a veces es un poco irónico, pero también depende, como decía, como de pronto o tarde quieras meter las consecuencias del correísmo, pero más o menos son esas fechas finales. Incluso en países como México o en Colombia, cuando un gran grupo de los que he mencionado antes ha implosionado, eso no necesariamente redunda siempre en una mayor seguridad, sino en que otros grupos empiecen a pugnar y a luchar de manera más descarnada por el control de unas rutas y de unos negocios que en Ecuador también se está viendo, porque ahora justo la región de Esmeraldas está en un punto en el que los lobos están creciendo de una manera bestial y que el puerto de Esmeraldas, que está controlado principalmente por los tiguerones, me parece, va a empezar a estar todavía más disputado, ¿no? No ha habido una gran implosión de algún grupo, no sé si los choneros tuvieron ha tenido muchas escisiones, pero lo que quiero decir es que tanto en la época del correísmo como en la época actual, cualquier vacío que quede con respecto a algún grupo criminal, si el Estado no es capaz de dar esa estabilidad o ese nuevo contrato social, va a redundar en más violencia probablemente y en un recrudecimiento de algunos grupos armados que van a intentar hacerse con esas rutas. Entonces, la perspectiva de Ecuador, y creo que así se entiende, es que en 2025 podemos estar ante el año más violento de la historia de Ecuador. No lo sé, pero los datos empiezan a sonar hacia ese lado. Y luego hay un elemento por apuntalar ahí, sumando, ¿no? Sí. Una cosita, y luego ya lo que ya terminar es con un deseo, porque evidentemente con otra cosa puedo terminar. Y es que las nuevas generaciones de narcotraficantes a nivel internacional, pero fundamentalmente a nivel latinoamericano, están, hijos, sobrinos, nietos, están siendo porcentualmente tremendamente más violentos que las generaciones anteriores. Eso está estudiado por la Unidad contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, a partir de un montón de parámetros que para mí son bastante creíbles. Creo que eso, solo explica el aumento de la violencia en acciones narcotraficantes que antes no eran tan violentas, ¿no? Y lo del deseo, pues es simplemente que esa tasa de pobreza disminuya y que, como poco, pues se respeten los derechos humanos un poquito más de lo que se está haciendo en muchos sitios de la región, que creo que son 2 deseos bastante modestos, ¿no? Bastante moderados. Imaginaos lo mal que estoy viendo la situación a medio plazo como para desear solo eso, ¿no? Es que el tema de la pobreza muchas veces tiene bastante que ver con el tema de la seguridad, entonces me parece que desear... Están vinculados así. Desear que se solucione la pobreza y la desigualdad muchas veces va vinculado con pedir estabilidad y seguridad, no tanto pedir primero lo segundo sin darlo. No, claro. Bueno, pues podemos terminar aquí. Muchísimas gracias, Javier Bernabé, Alejandro López. Creo que nos habéis clarificado muchísimo cuál es el escenario tan complejo que vive ahora mismo Ecuador, y deseando también que la gente que está en sus casas por internet, que nos han seguido, y a vosotros, los asistentes, pues que os haya servido para profundizar un poco y para conocer un poco más la realidad de Ecuador. Ojalá el futuro sea mucho mejor que el presente. Gracias a todos. Gracias. A vosotros.